Segunda Pedro 1, 3 y 4 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esta es la lección número 10 de la serie Una familia para Dios. Y quise iniciar leyendo este versículo para que podamos responder si creemos que verdaderamente en la Biblia encontramos todo lo necesario para todos los temas de la vida. Es frecuente que la gente que dice creer la Biblia, hay ciertos aspectos en los cuales le parece que la Biblia no es útil o que hay que buscar una ayuda adicional. Yo sé que hay muchas personas que hoy en día practican la psicología y que son cristianos, sé que es así y sé que algunos han creído que se puede hacer una mezcla entre ambas cosas y así. Yo sé que eso sucede, pero siendo más honestos posibles, vemos que la psicología y otro tipo de ayudas de lo que se llama terapias y así, surgen porque las personas no creen que verdaderamente en la palabra de Dios está todo y es suficiente para aprender. Entonces, para los problemas matrimoniales y familiares y de conductas destructivas y así, parece que el pastor y lo que la palabra de Dios enseña no fuera suficiente, sino que hay que buscar lo que ellos llaman un profesional. Yo quisiera que ustedes vean si de verdad lo que el apóstol Pedro dice es cierto, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad y a la santidad, todo nos ha sido dado. Y debemos creer que es así. Que Dios nos ha enseñado en su palabra cómo vivir los matrimonios para su gloria de una manera correcta, productiva, fructífera, cómo criar los niños, cómo corregirlos, cómo disciplinar, cómo comportarnos en nuestro vecindario, cómo trabajar, todo. Es que eso es lo que incluye. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. A la vida, a toda la vida. A lo que usted hace diariamente, a lo cotidiano, todo. Y a la santidad, a la piedad, a la vida cristiana. Entonces abordemos todos los temas con esta confianza de que Él nos ha dejado en su palabra todo lo necesario. Nosotros estamos hablando y está acerca de cómo construir una familia para Dios, haciendo la comparación de una construcción física. Y una de las cosas que es importantísimo que entendamos es que cada uno de nosotros, cada ser humano, no los creyentes, todos los seres humanos, somos adoradores. Hemos sido creados para adorar. De manera que el ser humano adorará algo siempre. ¿Adorará al Dios verdadero o adorará algo más? La primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 21, es una frase pequeña con gran contenido. Primera de Juan 5, 21 dice solamente esto: hijitos, guardaos
de los ídolos. Usted como padre o madre de familia tiene que interesarse en identificar en sus hijos cuáles son los ídolos de ellos, porque ellos, antes que aprendan a adorar al Dios verdadero, tendrán algún ídolo. Y ese ídolo será lo que causará los problemas. Hay ídolos en el corazón. Siempre que hablamos de este gran problema de los ídolos, debemos aclarar lo que significan los ídolos, porque insistentemente las iglesias evangélicas creen que ellos no tienen ídolos. Lo que no tenemos es imágenes en las iglesias, pero ídolos hay. Hay en el corazón de cada uno de nosotros ídolos. Ahora veamos, el que tiene ídolos físicos, aquí, digamos, en nuestro lado del mundo, la gente no tiene ídolos como en el oriente, digamos, Buda y todas en el hinduismo, hay millones de ídolos, de dioses. Usted puede escoger cuál dios adorar y hay muchísimas imágenes. Y si usted tiene un ídolo y cree que esa imagen representa a su ídolo, usted lo cuida, lo venera, le ora, lo limpia, o como decía un autor, lo pule. En el catolicismo se da algo parecido, o igual pero bastante parecido. El que es devoto de la Virgen, entonces se consigue una imagen bien linda de la Virgen, y hay unas bien bonitas, bien bonita ahí, y la tiene limpiecita, y la Virgencita. Ese es su ídolo físico, o al que tiene el corazón de Jesús, o al que tiene lo que sea, y lo tiene. Eso es importante para él, pero eso es un ídolo físico fácil de identificar. Y cuando a esa persona, con la luz de Dios, se le llega, esa persona después podrá decir, esto no es correcto. Dios dice que no debo hacer imagen ni semejanza para adoración, que eso es pecado, y llega a dejarlo. En cambio, estos otros ídolos de los que vamos a hablar hoy no se pueden ver fácilmente. Hay que trabajar duro para identificarlos y para caerles con un mazo encima y aplastarlos. Porque, como bien decía un teólogo del siglo XVI, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Entonces, cuando identificamos un ídolo y nos creemos ya bien y ya lo quito de mi vida, nuestro corazón fabrica otro. Vamos a ver algunos ídolos del corazón, entonces, que tenemos que aprender a identificar. Y yo les ruego, presten atención, porque si no, no van a poder poner en práctica eso. Van a abordar el problema del conflicto y del niño mal portado y del pleito en la casa y todo de la misma manera que lo han hecho siempre, sin ir y identificar cuál es el problema aquí realmente, cuál es el ídolo. Uno de ellos es el poder y la influencia. Hay en el corazón humano un deseo de reconocimiento y de figurar. Ustedes saben, yo sé que sí, la mayoría, que en internet existe eso que se llama los influencers, y eso es todo un asunto. Pero ¿de dónde sale eso? Usted puede que no sea un influencer, pero usted también tiene ese elemento en su corazón, que cuando usted publica algo, usted quiere que todo el mundo le diga que qué bonito lo que publicó, que le den like, que le hagan buenos comentarios, cuenta cuántas. Entonces, hay ahí el ídolo. Entonces, cuando eso es amenazado, lo de internet es solo un ejemplo, eso se da todos los días y en todos los ámbitos. Se da en la casa, se da en el vecindario, se da en la escuela, se da en el trabajo. Está siendo amenazado su ego y entonces comienza un conflicto entre compañeros de trabajo, entre hermanitos, entre primos, entre vecinos. ¿Por qué? Porque hay un ídolo de poder y de influencia. Quiero ser influyente, quiero ser reconocido. Pero si nosotros sabiamente, con el auxilio del Espíritu Santo, identificamos, aquí estoy enojado y siento esto, y la realidad es esta.
que no me siento que me estén dando mi lugar. ¿Yo qué tanto hago? Si encuentra ese ídolo, destrúyalo y va a poder entonces vencer. Y tiene que aprender a hacerlo para ayudar a sus hijos y a su esposa y a los que el Señor ponga alrededor a identificar sus ídolos, para que esa persona pueda vencer. Otro ídolo es las posesiones. Conocen ustedes la historia, por eso nada más les hago referencia, no la vamos a leer, de un joven rico que se acerca a Jesús y le dice, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor lo lleva a los mandamientos y él ingenuamente dice, todo esto yo lo he guardado desde mi juventud. Parece, él estaba bastante engañado porque los mandamientos que Cristo le dijo en ese momento todos tenían que ver con su trato hacia los demás. Y él decía, yo todo eso lo he guardado. Y el Señor le dice, una cosa te falta. Y con eso, vean que Jesús no le dijo, mentiroso, yo le puedo decir las veces que usted no ha cumplido la ley de Dios, etcétera, sino Jesús lo lleva y de una vez le muestra cuál es el ídolo de él. Dice, si eso es así, dice, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme tomando tu cruz. Y él se entristece porque tenía muchas posesiones. Sí, las posesiones son ídolos. Pero los ídolos de las posesiones no los padecen solo los ricos. El pobre con lo poco que tiene hace de eso un ídolo también. Entonces, no alguien tiene ídolo, su carro, el Porsche carísimo que compró, pero aquel que tiene un Hyundai también puede tener un ídolo de ese. ¿Entienden? O cualquier marca que usted quiera, que no sea tan famosa. El problema no es, entonces, el problema es que identificamos fácil los ídolos de los demás. Y si usted ve a una persona de veras que tiene su carro como un ídolo, usted lo identifica, pero usted no se da cuenta cuando usted está haciéndolo. Las posesiones, el materialismo, los lujos, eso es algo que desde pequeños tenemos que ayudar a nuestros hijos a batallar contra ese ídolo, porque si no, eso va creciendo. El niño quiere tener más y no cabe más un juguete en el cuarto, pero él quiere otro más. Y usted le ayuda con eso, a que idolatre los juguetes. No estoy yo aquí para decirle cuál es una cantidad de juguetes buena. Usted tiene que ejercer discernimiento y sabiduría. Y a veces los cuartos de los niños se llenan de peluches porque todos los familiares le regalan un peluche. No es culpa del niño en sí, de que es que le esté pidiendo. Pero quiero decir, usted le va a ayudar a que esas cosas materiales que tiene las aprenda a disfrutar sin hacer de ellas un ídolo. Cuando identificamos que se está convirtiendo en ídolo, cuando no quiere compartir con el amiguito, con el primito, con el hermanito. Porque eso va a ir creciendo. Ya después más grandes van a ser los lujos. Se han vuelto materialistas y entonces sus hijos no se contentan con unos simples zapatos, porque ellos quieren unos zapatos de cierta marca. Y usted colaboró a ese ídolo y a una ropa de cierta marca. Entonces, lo que quiero decir es, vamos a partir de ahí, hijitos. El apóstol, al usar esta frase, vean qué paternal, hijitos. Yo los quiero, son hijos. Pero yo sé cómo es esto, cuídense de los ídolos. Y así es la misma actitud que usted tiene que tener con sus hijos y con su esposa y con todos los de alrededor para tener corazón para decir, cuídese de los ídolos. Eso se le está volviendo un ídolo. Y no se está dando cuenta. Y la Biblia habla muy claramente sobre la idolatría. ¿Qué tan detestable es para el Señor? Es simplemente cualquier otra cosa que usted pone enfrente
y le da enfrente a Dios y le da más importancia que a Dios mismo. El ídolo del orgullo y del desempeño, ese anhelo de aplauso está en el corazón. Identifíquelo en sus hijos, identifíquelo en su familia, identifíquelo en su propio corazón. La opinión de las demás personas. Entonces usted tratará con niños viniendo de la escuela o del colegio, frustrados, enojados por un episodio que se dio en la escuela, y al hablar con ellos debe ayudarlos a identificar qué fue lo que sucedió. Que la compañera dijo tal cosa, que el compañero hizo tal cosa, que no me dieron a mí lo que yo quería, que eligieron a otro en vez de elegirme a mí. Entonces ustedes, si no son sabios, hacen las cosas como el mundo, entonces pensarán que ponerse del lado de sus hijos es decir, qué profesor más malo ese, cómo pudo preferir al otro, usted lo hace mejor. Y él está ayudando a él en su ídolo. Pero usted tendrá que, con sabiduría y con la palabra, decirle, eso pasará muchas veces, pero si lo hiciste con amor y para el Señor, Dios sí lo aprecia, aunque otro no lo aprecie, y yo sí lo aprecio, ahí sí está bien. Pero muchas veces debemos reconocer que los padres no ayudan a los hijos a identificar sus ídolos, sino que les ayudan, como decía ese hermano, a pulirlos. Les ayudan con su ídolo. Nosotros tenemos una naturaleza corrompida por causa del pecado. Y hasta de las cosas más lindas y buenas de esta vida que Dios nos dio, podemos hacer un ídolo. Por eso es que todo lo placentero en esta vida también se puede constituir en ídolo, sin querer decir que el placer en sí mismo sea ídolo. No es pecado comer y disfrutar la comida, no es pecado practicar un deporte y disfrutarlo, no es pecado ir a conocer un lugar, no es pecado, y todo eso, sin embargo, sus hobbies, sus pasatiempos, se pueden convertir en ídolos. Sobre todo está ese que es el del ego, ese deseo de aprobación y con el que vamos a tener que luchar. Nuestros hijos luego crecen y ven y están bombardeados por un mundo que les quiere, los quiere succionar y meter en un cierto molde. ¿Recuerda lo que decíamos hace unas semanas en Romanos 12 de no os conforméis a este siglo? Porque este siglo es este mundo que tiene un cierto molde y quiere que usted entre en ese molde, como si usted fuera un poco de masa y usted lo hace del molde del mundo. ¿Y cómo lo hace el mundo? Con todo lo que nos rodea, la propaganda, los medios de comunicación, las redes sociales. Un ejemplo para ello. ¿Qué significa ser sexy? ¿Y de dónde salió tal palabra y por qué usan tanto? Bueno, desde hace muchas épocas, ser sexy era de hecho decían, el símbolo sexual de ahora es tal actor, tal actriz, tal cantante. Y entonces llevan a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestras esposas, a todo el mundo a tener eso y están idolatrando algo que es la belleza física o la apariencia. Nosotros tenemos que poner un alto y decir, hijitos, cuidado, se vuelve un ídolo. ¿Es malo buscar una buena apariencia? Claro que no, pero ¿cuánto le dedican las personas a esto de los deportes y de las... ¿Cómo es posible? Hoy lo experimentamos en mi casa. Había una actividad deportiva que como desde las 5 de la mañana estaban con
sirenas y corredor y no sé cuánto. ¿Cómo es posible que a eso la gente le puede dedicar tiempo, levantarse temprano, sudarla, estar ahí? Pero decirles que se levante tempranito para ir a la iglesia, jamás. Y ahí fácilmente entonces identificamos que es un ídolo, porque para esas otras cosas sí hay energías, para esas otras cosas sí alcanza el dinero, para esas otras cosas sí hay tiempo. Tiempo, energías y recursos para lo que a usted realmente le importa, encontrará, o busca un préstamo o hace lo que sea porque es su ídolo. Tenemos que identificarlo y pelear contra eso, porque entonces veremos a nuestros hijos y familia buscando una cierta manera de vestir que sea sexy, y nosotros completamente contrarios a eso. No, eso es el ídolo de la sensualidad. La gente quiere llamar la atención de esa manera. Bien, todo eso, lo que se nos convierte en ídolos son realmente cosas que en esta vida existen para darle gozo al ser humano. Y como habíamos visto, todas esas cosas bien usadas es una bendición. Pero deberíamos poder transmitirle a los demás, a nuestra esposa, a nuestros hijos, que hay un gozo mayor, que hay un deleite mayor, y que ese deleite es adorar al Dios verdadero. ¿Cómo son sus devocionales familiares? Cuando usted reúne a su familia para leer la Biblia y orar, ¿cómo son? ¿Qué tan gratos son? Porque solo leamos el Salmo 145 y dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Es decir, si sus hijos, si su esposa, si la gente que lo rodea no ve que usted está deslumbrado por Dios, que Dios es lo más grande en su corazón, ¿cómo es que usted piensa guiarlos a Él? ¿Cómo es que usted piensa poder tener una familia que tema a Dios, que respeta los mandamientos, y que, si usted no es así? El concepto de Dios que nosotros tenemos es lo que determina nuestra vida. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, por su poder divino, porque estamos dependiendo de Él, nos han sido dadas. ¿Por quién? Por aquel, leímos, que nos llamó por su gloria y excelencia. Y vivimos una esfera diferente. Dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. No somos como los demás, los cristianos. Estamos unidos a Jesucristo, estamos unidos al Hijo de Dios. Y si esto es así, hay algo diferente que sus hijos y los que lo rodean pueden ver, y ellos, aunque no lo digan, en el fondo dirán: ¿qué será lo que este tiene que yo no tengo? ¿Y por qué será que a él le interesan tanto esas cosas? Bueno, nosotros podemos decirles que he encontrado el gozo verdadero y el deleite en Dios, y como Dios es infinito y eterno, nunca se me va a acabar. Pero para esto hay que conocerlo. Jesús dice, y está registrado en el Evangelio de Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Una insistencia: la vida eterna es conocer a Dios, pero no se queda ahí. Tiene que conocer a su Hijo Jesucristo, Dios hecho hombre. Sus hijos y su familia y los que a ustedes lo conocen no estarán muy interesados en ver ni en seguir a un Cristo
Si usted no muestra que ese Cristo, que ese Dios le tiene a usted deslumbrado realmente. Porque miren, ellos van a copiar nuestras aficiones, van a copiar de nosotros los intereses. ¿Por qué tenemos la gente usualmente una adherencia política o por qué una adherencia deportiva, digamos? Porque eso es lo que vieron. La gente suele seguir la línea de sus padres en política y en esto de los deportes y en religión también, pero si nosotros creemos que es lo mismo, entonces hay un serio problema. Nosotros tenemos que hacerles ver que esto es diferente de todo lo demás, que eso otro podemos hasta incluso diferir de opinión, pero esto es realmente importante. Lo que queremos es llevarlos a Cristo. Entonces, por ejemplo, ustedes van a darle a sus hijos una lección algún día cuando en su crecimiento, en su niñez y adolescencia, surgirán oportunidades de participar en ciertas actividades el día del Señor y usted va a mostrarle un mensaje a él que es más importante. Pero supongamos que le gusta el fútbol y el partido es el domingo. Ahí hay una prueba donde usted le va a decir qué es para usted. Me gusta que estés en el fútbol y que sos bueno y yo también disfruto el fútbol, pero sabe que hay algo más precioso y más importante que el fútbol. El día del Señor nosotros adoramos a Dios. Y entonces no es una cosa dificilísima decirle no a eso porque estamos en la casa de Dios. O a cualquier otra cosa. O a fiestas o a lo que sea. ¿Qué le transmite usted a sus hijos cuando, por ejemplo, incluso está lejos y están de vacaciones y les dice, bueno, estamos de vacaciones, pero hoy es domingo. Vamos a buscar una iglesia para ir. ¿Qué perciben sus hijos? Que esto de adorar al Señor y Salvador Jesucristo es para usted tan importante. Y entonces esa es una enseñanza que vale más que el simplemente decirle no haga, no haga, haga. No, es que usted le está dando el ejemplo. Debemos tomar tiempo y hacer tiempo específicamente para transmitirle a nuestra familia lo que nosotros vamos aprendiendo de los atributos de Dios. Los atributos de Dios, me refiero a cómo es Dios. Dios tiene atributos preciosos, maravillosos. Uno por uno deberíamos ir. Cada vez que entendemos más su atributo, enseñarlo. ¿Qué son? La omnisciencia de Dios. El hecho de que Dios todo lo sabe. Bueno, eso lo podemos decir en dos frases. Dios todo lo sabe, sí, pero poco a poco le puedo ir instruyendo en mire qué maravilloso. Me puse a pensar en esto y Dios todo lo sabe. Iba a hacer tal cosa, pero recordé que Dios todo lo ve. Iba a decir tal cosa, pero recordé que Dios todo lo está oyendo. Poco a poco, sus atributos, su omnipresencia, que Él está en todas partes, su omnipotencia. Me quise sentir triste y me agobiado cuando pasó tal cosa, pero recordé que mi Dios tiene todo poder y las palabras que el Señor le dijo a Abraham y a Sara, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Ven? Les vamos transmitiendo los atributos de Dios. Ok. Triste situación. Que ellos, sus hijos, lo han visto a usted puliendo su ídolo, siendo usted orgulloso, dándole tanta importancia a las cosas materiales, enojándose cuando no le dieron su lugar, etcétera. Ellos lo han visto a usted pulir su ídolo. No, lo que tienen que verlo a usted es destruir su ídolo.
y ayudarle a ellos a identificar sus ídolos y a destruirlo también. La meta de todo esto es preciosa porque es como el versículo que solemos poner al inicio de Isaías 58:13, que si nosotros aprendemos a respetar el mandamiento de observar un día para el Señor, dice, entonces te deleitarás en Jehová. El resultado es precioso, se trata de tener deleite. ¿Cuántas personas estarán aquí sin conocer lo que es el deleite de estar cerca de Dios? Bien, en los pocos minutos que me quedan, entonces, como hemos visto el tema, ahora nosotros tenemos que mejorar en nuestra comunicación con los hijos, o con la esposa, o con el que sea. Comunicarse. ¿Qué es comunicarse? Es que yo pueda expresar lo que pienso, mis ideas, de una manera correcta, porque eso es importante. ¿Y qué es lo que pienso y cuáles son mis ideas? Las que por medio de la palabra de Dios, que como leímos, que pertenecen a la vida y a la piedad, que nos fueron dadas por Dios, yo las necesito transmitir, es comunicarse. Entonces yo, vuelvo a decir, deseo poder expresar mis pensamientos y mis ideas de una manera correcta, pero también debo aprender a prestar atención a los pensamientos de ellos y a sus ideas. Eso es comunicación. Si solo usted habla, no es comunicación. Usted habla y da pie a escuchar lo que el otro tiene que decir, cuáles son sus ideas y cuáles son sus pensamientos. En Proverbios 18:2 tenemos una advertencia, eso sí, que le tenemos que enseñar a los hijos. Proverbios 18:2 dice, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Esto lo vemos una y otra vez. Las personas son fáciles para decir lo que se les ocurrió, y ahí en esa frase, en eso que expresaron, en cómo lo dijeron, mostraron que eran necios, que tenían un corazón necio. Nosotros tenemos que cuidarnos mucho de la comunicación de nuestras palabras, porque Jesucristo dice, yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, Mateo 12:36. Debemos aprender a escuchar y a analizar lo que escuchamos. Este versículo lo había compartido en otra ocasión, pero anótenlo por favor, Proverbios 18:13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Le aseguro que su comunicación va a mejorar si usted deja de apresurarse y escuche hasta terminar, escuche lo que el otro tenía que decir, y hasta puede preguntarle, ¿me iba a decir algo más? Es que quiero decirle algo sobre eso, pero espere oír todo. La costumbre dañina y que interrumpe la comunicación es que una persona no ha terminado de decir lo que iba a decir y el otro ya tiene algo que decir al respecto. Y hay gente tan hábil para tener una respuesta pronta. La Biblia es la que nos dice que el que responde palabra antes de oír significa terminé de percibir la idea y ahora tengo una respuesta, pero si usted es rápido para responder, le es fatuidad y oprobio. Y eso se hace con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con su compañero de trabajo, con quien sea. Escuchemos. Por eso Santiago dice tan claramente, todo hombre sea. ¿Lo conocen el versículo? Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Escuchemos, seamos pacientes con todos. Terminemos de escuchar y tengamos también la actitud apropiada para nosotros, reconocer que a veces podemos
tener que rectificar. Tenía una idea, hablamos con la esposa o con su esposo o con los hijos, y al hablar decir, sí, tienes razón, darle la razón al otro. Sí, mira, estaba equivocado. Hay un gran problema en la comunicación cuando usted piensa que siempre tiene la razón y que siempre usted tiene que decir lo que piensa. Muchas veces es momento de esperar y callar. Esas ideas las habíamos visto en otro momento, pero es que es con repetición que las vamos aprendiendo. No diga todo lo que se le viene a la cabeza, piense bien las cosas. No responda rápido, trate de comunicar y esté dispuesto a también retractarse si usted ve que el otro argumento es correcto, es más bueno que el suyo. Proverbios 25 dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Y esto es una expresión fuerte porque dice aguas profundas. Es el consejo en el corazón del hombre. No es fácil, la comunicación no es fácil porque nuestros pensamientos, nuestra manera de ser, tiene tantas raíces internas que ni siquiera sabemos. Que toma tiempo para ver por qué las personas se están comportando como se están comportando. Bueno, ya vimos que es por no identificar su ídolo. Hay que ir y escarbar. El problema se presenta y en apariencia esta es la causa. Pero es en apariencia, cuando usted toma tiempo y analiza y habla y va a la palabra, se da cuenta que no, el agua era profunda. Y usted tiene que ir con sabiduría a ayudar a identificar cuáles son esos ídolos. Pero vea qué buena la promesa. El hombre entendido lo alcanzará. Sí se puede. Entonces, voy a volver a decir, los ídolos del corazón que nosotros tenemos que poder identificar, haga su tarea de ir y ver si usted sabe cuándo estos ídolos están o en su corazón, o en el de su esposa, o en el de sus hijos. Poder e influencia. Posesiones, es decir, materialismo, lujos, etcétera. Orgullo y desempeño, es decir, la búsqueda de reconocimiento y de aplausos. La opinión de las personas, ese deseo de aprobación que todos tenemos. O bien los placeres, la sensualidad y los vicios. Estamos aquí para pedir a Dios que nuestra relación con Cristo mejore a tal grado, y ustedes y yo aprendamos a ver a Jesús tan precioso, tan maravilloso, que eso es lo que podamos transmitirle a nuestras familias. El apóstol Pedro mismo nos dice, en la primera carta, eso sí, pero en el versículo 8, acerca de Cristo, lo siguiente: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Todo se centra en esto. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Lo conoce? ¿Lo ama? ¿Lo sigue? Si eso es así, usted, aunque no lo ve físicamente, sino solo por los ojos de la fe, va a tener lo que se necesita para guiar a otros hacia Él. ¿Y por qué una clase así? Porque estoy combatiendo lo más posible ese conductismo de que los padres lo único que están, o lo más importante que es para ellos, es cómo se porta el niño, su conducta, y no les está importando lo que hay en el corazón. Necesitamos llevarlos a Cristo. Tenemos el receso. Dios los bendiga.